Miselec, material eléctrico directo de fábrica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar el día de hoy presente con nosotros en esta conferencia de parte del Grupo Miselec y de su servidor. Les damos la más cordial bienvenida a este curso del día de hoy en esto que es la Expo MRO 2020, donde el día de hoy vamos a platicar un poquito de seguridad eléctrica y más enfocado con el estudio de Arc Flash. Me presento, mi nombre es José Ángel Velázquez, formo parte del departamento de proyectos de Grupo Miselec y en lo particular estamos en la realización de estos estudios de coordinación de protecciones, cortocircuito y Arc Flash. Bueno, sin más preámbulo comenzamos con esta información del día de hoy, donde vamos a comenzar observando un poquito la agenda que vamos a tener. Comenzaremos con algunos antecedentes, algunos datos históricos de cómo surge este tipo de estudios y cuáles son algunas normativas que nos lo solicitan en nuestras instalaciones, ¿verdad? Vamos a observar algunos de los riesgos que podemos tener en caso de presentar algún evento de falla de arco eléctrico. Vamos a observar un video de un ejemplo de un evento de falla de Arc Flash, donde en cámara lenta vamos a poder distinguir algunos de los efectos que el evento de Arc Flash presenta en esta parte visual, ¿verdad? Después vamos a ver algunas de las importancias, o más bien conocer la importancia de este estudio de Arc Flash, algunas causas de un Arc Flash, los estándares y normas aplicables. Vamos a observar el cálculo de energía incidente y cuál es la relación que existe entre cortocircuito y tiempo para poder calcular esta energía incidente. Vamos a observar también algunos métodos de mitigación o más bien algunos métodos de reducción de Arc Flash, el equipo de protección personal adecuado para diferentes instalaciones y terminaremos con algunos comentarios, algunas conclusiones y recomendaciones por mi parte. Comenzamos con algunos antecedentes que les podemos comentar que en México la norma oficial mexicana, la NOM 001 C 2005 en su momento, y el NEC propiamente como una norma estadounidense, ellos directamente en el documento se refieren a los requisitos para que debe de cumplir la instalación eléctrica, pero para la seguridad de las personas y de las propiedades para no sufrir una descarga eléctrica. Pero esta norma propiamente no habla sobre la seguridad de las personas que operan estos equipos. Entonces, es por esto que la STPS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el 2005 elabora el documento que es la NOM 029 STPS 2005 con el siguiente título, que es Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad, donde este documento ya tiene como un objetivo, un propósito, establecer condiciones de seguridad para estas actividades que les comento, para el mantenimiento de las instalaciones. Entonces, es aquí en este documento, vamos a tocar un poquito más este documento que es la NOM 029 STPS, ahora en la actualización ya está la 2011, donde aquí nos ofrece ya lo que tenemos que cumplir nosotros como estudios, como prevención, para tratar de cuidar la seguridad de nuestros trabajadores, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los antecedentes que les quería mencionar y aquí vamos a pasar a la parte de cuáles son algunos de los riesgos que obtenemos con este Arc Flash o arco eléctrico. Ahorita más adelante vamos a observar un poquito más los efectos que tiene, pero a grandes rasgos, algunos de los riesgos de un arco eléctrico, pues primeramente es el choque eléctrico. Aquí en la parte izquierda podemos observar este símbolo que es la identificación de un pictograma para poder nosotros evaluar que en esa instalación, en ese tablero, en ese equipo, tenemos a lo mejor el riesgo de obtener un choque eléctrico. Y aquí les voy a mencionar qué es un choque eléctrico. Bueno, pues un choque eléctrico ocurre cuando el cuerpo del individuo o la persona se convierte parte del circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir con esto? Que la corriente entra al cuerpo por un punto y esta misma corriente sale en otro extremo. Por lo general, el choque eléctrico ocurre cuando una persona entra en contacto con los siguientes puntos. Ambos cables, hace contacto con ambos cables de un circuito activado o energizado,
Uno de los cables de un circuito activado a tierra, quiere decir que tocas, por ejemplo, un circuito energizado y otra extremidad de tu cuerpo, alguna parte que tengas tú expuesta sin alguna protección con aislamiento, está tocando una parte de tierra donde puede haber ese diferencial de potencial. Entonces, ¿qué sucede con el cuerpo? Se convierte en parte del circuito y pues lastimosamente viene el choque eléctrico. Y también una parte metálica en contacto con un cable energizado o mientras la persona está en contacto con la tierra. Entonces, esto es un choque eléctrico. Para terminar pronto, es cuando la persona se convierte en parte del circuito eléctrico y la corriente fluye por alguna de nuestras extremidades. Y a lo que vamos platicando desde un principio, tenemos también el riesgo de un arco eléctrico. Este pictograma nos muestra que tenemos el riesgo de un choque eléctrico, tenemos el riesgo de un blast, que es un arc blast, es cuando tenemos una fuerza de expansión o una fuerza de golpe, porque no solamente es la fuerza que es el destello, que es la parte de afuera del pictograma. Entonces, tenemos el riesgo de choque eléctrico, tenemos el riesgo del golpe, de la explosión y tenemos el riesgo del destello. Y con el destello pues también vienen las quemaduras, porque tenemos una energía incidente. Un arco eléctrico es una fuente de luz o calor producida a causa de una falla por el contacto de dos conductores, como les mencionaba al principio, siempre con diferencia de potencial. ¿Qué es esta diferencia de potencial? Pues un cortocircuito. Como resultado, al tener este cortocircuito, crea grandes cantidades extremas de luz intensa, que les comentaba el destello. Y en algunos de los casos podemos tener un calor inmenso de hasta 20.000 grados centígrados en alguna de las fallas. Y ondas de presión explosiva, que es el arc blast que les comentaba. Y claro, la combinación de todas estas fuerzas crean una condición muy peligrosa que puede llegar a vaporizar el metal. Siempre en algunos eventos de falla que toca la investigación, toca el dado caso que se observan que las mismas barras conductoras de los tableros se llegan a fundir en cuestión de segundos. Entonces, si esta onda explosiva, esta inmensidad de calor llega a derretir las barras de un tablero, imagínense lo que llegará a poder hacerle al cuerpo humano, ¿sí? Entonces, destruye los equipos totalmente y estos mismos vapores también son bastante peligrosos al momento de inhalarlos. Entonces, toda la mezcla de todos estos eventos, pues, crea una condición bastante peligrosa. Entonces, aparte del choque eléctrico, pues podemos tener muchísimas otras condiciones que nos puede llegar a tener ahí algún evento, esperemos que no suceda, pero pueden llegar a dar fatalidades por un arco eléctrico, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los riesgos que podremos tener. Antes de avanzar, les voy a mostrar este pequeño video donde se muestra en cámara lenta unas pruebas que realiza un fabricante de equipo de protección personal. En este caso, el maniquí ya tiene colocado su equipo de protección personal y lo colocan frente a un tablero de distribución y provocan una falla. Entonces ellos lo que tratan de medir es, según la falla de cortocircuito y el tiempo de operación de las protecciones, que más adelante vamos a verlo a detalle, esa parte del tiempo y del cortocircuito, ellos lo que quieren lograr ver es cuánto es la distancia y a lo mejor la resistencia del equipo de protección personal. Entonces, voy a poner el video. Me regreso un poco. Aquí en este video se puede observar la falla, que es el primer destello. A lo largo inmediatamente se observan las esquirlas de las barras, muy probablemente sean las barras o pedazos de las tapas de este tablero que salen proyectadas como unas pequeñas esquirlas. Entonces, también aparte de las quemaduras, de la explosión, del inhalar los vapores, pues también estas pequeñas esquirlas pueden ser altamente peligrosas y se pueden incrustar en el cuerpo humano. Entonces, aquí en esta falla se ve muy rápido, y eso que está en una cámara un poco más lenta, ¿verdad? Una velocidad un poco más lenta.
Lo voy a volver a reproducir para que observemos cuál es la magnitud o cuál puede ser la magnitud de un evento de falla de arco eléctrico. Entonces, aquí lo importante, antes de proseguir con la conferencia, es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que existen eventos, a lo mejor sin pensar o sin imaginarnos que pudiera llegar a tener una falla tan grande, pero no conocemos la coordinación de las protecciones, no conocemos las condiciones de los conductores que conectan las protecciones, no conocemos si los tornillos que colocaron al colocar las tapas para la sujeción de la misma sea el adecuado. Entonces es por eso que este estudio tratamos de evaluar, más bien se evalúa cuál es el equipo de protección personal que el personal tiene que tener en caso de que tiene que operar un equipo energizado, ¿sí? Más adelante vamos a ver los métodos de protección y vamos a ver tipos de trajes también. Vamos a continuar una vez que ya vimos algo de lo que es arco eléctrico y algún ejemplo sobre un arc flash. Vamos a ver esta parte de la importancia de un estudio de arc flash. Y me gusta dividirlo en tres partes, porque esta parte del estudio no solamente va a ser conciencia para el empleador, para el trabajador, para el contratista, sino que quede en cuenta o que quede conciencia para cualquier persona. Entonces, primero vamos a observarlo como una persona. ¿Cuál es la importancia de tener un estudio de arc flash y hacer caso a las recomendaciones que este mismo estudio las haga? Pues como persona, si nosotros tenemos un trabajo que conlleva día con día de realizar operaciones en algunos equipos energizados, pues como persona sería ponernos algún obstáculo para nosotros llegar a nuestra casa con los nuestros. ¿Por qué? Porque si sabemos que estamos con un riesgo latente día con día y no usamos el equipo de protección personal o desconocemos que tenemos que usar un equipo de protección personal, puede llegar a dar el caso que tengamos algún accidente, algún incidente y es donde aquí ponemos un obstáculo como persona el poder llegar a mi hogar, ¿verdad? Entonces todos nosotros tenemos a alguien que nos espera en casa, que hablamos día con día, que hablamos cada semana. Entonces es muy importante el cuidar nuestra integridad. Ahora, la importancia de este estudio como trabajador, pues les puedo comentar que puede llegar a provocar inseguridades al realizar sus actividades. No solamente es esta, pueden haber muchísimas más detalles como trabajador. Sin embargo, les menciono esta porque ya te queda a lo mejor la incertidumbre de si tu operación es correcta, de que tú puedes manipular los equipos. Entonces ya te vas a quitar esa parte de poder hacer tus labores diarias como un trabajador, ¿verdad? Y como empresa, aparte de que el cumplimiento de la NOM 029 STPS 2011, pues entra dentro de algunos requisitos para poder operar, pues puedes llegar a tener problemas legales y pues pérdidas económicas muy grandes. Claro está que aquí la importancia es el cuidar la integridad del trabajador y del personal que opera en la planta, ¿verdad? Pero pues uno de los problemas también de no darle la importancia a este estudio de arc flash, pues puede ser uno de ellos. Vamos a ver alguna de las causas que puede llegar a provocar este arc flash. No son todas, sin embargo creo que son algunas de las más comunes que se llegarán a presentar en campo. La primera de ellas son las impurezas y el polvo. Muchas de las veces las instalaciones eléctricas por de lado se deja el mantenimiento, se deja la limpieza, la supervisión. Entonces todos estos descuidos de las instalaciones eléctricas llegan a provocar este tipo de situaciones. Si observan aquí es la alimentación de un tablero principal que de hecho viene de un transformador seco que está en la parte superior, pero los conductores, terminales, el interior del tablero, el interior del transformador están llenos de polvo, tienen muchísima impureza. Entonces esta impureza y este polvo puede llegar a provocar un evento, más bien puede llegar a crear un ambiente donde la misma, el ambiente donde están las terminales energizadas pueden llegar a provocar un arco eléctrico, ¿verdad? Claro que pues como tenemos polvo, tenemos ahí otras cosas que son impurezas, pues perdemos rigidez dieléctrica y podemos provocar un arco eléctrico. Entonces, esta es la primera causa que les puedo mencionar. La siguiente es la corrosión.
muchas de las veces la corrosión es difícil de controlar, a lo mejor porque el ambiente donde los tableros es muy húmedo, tenemos algunas filtraciones de agua en nuestro cuarto eléctrico, etcétera. Pero esto es uno de los casos más comunes que se topan en campo, la corrosión por parte de la humedad o alguna filtración de agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar aquí? Aparte de nuestro programa de mantenimiento preventivo, pues también nuestras instalaciones tienen que estar diseñadas especialmente para poder operar en ese tipo de áreas o en ese tipo de ambientes, en este caso pues húmedos. Entonces, esta corrosión, ¿qué sucede? Lo mismo con la impureza, pues tenemos a lo mejor ahí un salitre que empieza a realizarse entre terminales, provoca una unión de conductores de alguna terminal y pues llegan a pasar estos eventos de arco eléctrico. El siguiente pues son los contactos accidentales, que en realidad esta parte es la que más se pudiera observar en el momento donde la persona o el técnico o el ingeniero que está operando el tablero llega a tener algún roce con una terminal que tenga un potencial distinto. Entonces, esto es muy común al momento de realizar instalaciones de protecciones cuando el tablero está energizado, cambios de conductores, cambios de fusibles o hasta el mismo retiro de las tapaderas de los equipos. Muchas veces llegan a tener un contacto accidental y lastimosamente pues tenemos un evento de arco eléctrico, ¿no? Igualmente la caída de herramienta, se está operando en algún tablero o algún equipo que está energizado, se nos cae algún desarmador que no es adecuado para la operación que estamos realizando y se realiza el contacto a lo mejor entre dos tensiones, tensión y tierra. Entonces es aquí donde provocamos el evento de arco eléctrico. También una de las causas que podemos provocar un arc flash pues son las sobretensiones a través de espacios muy estrechos. Claro está que tenemos ciertas áreas permisibles, por así decirlo, entre tensiones, entre niveles de tensiones. Entonces, si el espacio entre los conductores, ya sean barras o sean conductores tipo cable, tenemos a lo mejor una tensión distinta o que no sea normal a la de la operación del equipo, pues también podemos tener este tipo de arco eléctrico entre conductores. Y otra de las fallas muy comunes es la falla de los materiales en los materiales aislantes de los conductores. Aquí sí meramente pues puede ser o la falla del equipo, el motor ya está dañado, se está amarrando, sube la intensidad de consumo del motor, se recalientan los bobinados, pierde la rigidez dieléctrica los conductores y ¿qué pasa? Pues quedan expuestos ahora sí que los conductores ya sea de cobre, aluminio o cualquier material y como ya no tienen aislamiento pues se provoca el cortocircuito, pues un arc flash. Entonces también aquí la parte del diseño de las instalaciones es bastante importante porque pues tenemos que diseñar una instalación con la ampacidad necesaria para poder realizar el trabajo o para lo que está destinado el equipo, ¿no? Y como les comentaba en la anterior falla, en la de los aislantes, pues la utilización o diseño inapropiado de algunos equipos. Muchas veces hay equipos que utilizamos que no son adecuados para ese funcionamiento. A lo mejor usamos interruptores termomagnéticos que no están diseñados para soportar ciertas cargas y es cuando tenemos este tipo de problemas en los materiales que son la configuración de el equipo. Y pues procedimientos de trabajo inapropiados. Aquí es donde podemos hacer un resumen, o podemos integrar varias causas de un arco eléctrico, donde podemos ver mala operación, equipo o utilización de herramienta inadecuada, personal no calificado y pues a lo mejor un mal diseño de la instalación. Entonces los procedimientos de trabajo siempre son muy importantes, tanto como la capacitación de la gente. Más adelante en la normativa vamos a mencionar cuáles son o cuál es la importancia de poder cumplir con estas normas y más allá de cumplirlas pues tener a nuestro personal capacitado, ¿verdad? Entonces aquí brincamos a la parte de los estándares y normas donde les platico que podemos dividirlo en dos partes. Podemos dividir en la parte de las normas que nos mencionan
cuáles son los requerimientos que necesitamos nosotros para hacer prácticas de un trabajo seguro. Y existen otras normas que son las que nos presentan en el documento cómo realizar las prácticas o cómo realizar los trabajos para poder cumplir con los requerimientos de las prácticas de un trabajo seguro, ¿verdad? Es como el ejemplo de OSHA. OSHA, la norma americana, que lo podemos comparar directamente con la NOM 029 de la STPS, donde estas normativas son, nos presentan los requerimientos para las prácticas. O sea, ¿qué nos dicen estas normas? Nos dicen que tenemos que tener un estudio de arco eléctrico. Sí, nos menciona que lo tenemos de tener, sin embargo no nos menciona cómo realizarlo. Es aquí donde podemos integrar con otras normas, que es en el caso de la NFPA 70E, donde esta norma, por ejemplo, en la actualización en la actualización de la 70E, que es la del 2018, con el título de Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo, esta sí nos menciona cómo realizar las prácticas o los estudios para un trabajo seguro. Entonces, es aquí donde podemos integrar estas normas y los cumplimientos de las mismas para poder tener un ámbito de trabajo seguro. Por parte de la NOM 029 STPS, como les mencionaba, solicita un estudio de arco eléctrico, un estudio de la evaluación de arco eléctrico. Entonces, en esta norma mexicana podemos tomar, por ejemplo, la NFPA 70E 2018 y la IEEE 1584, que vienen siendo las dos normas más utilizadas para el cálculo y la realización de estos estudios, donde podemos determinar desde niveles de equipo de protección personal hasta métodos de cálculo de energía incidente. Entonces, aquí es donde vamos a pasar un poquito del lado técnico. Aparte de presentarles algunos de los riesgos que podemos tener con un evento de arco eléctrico o del estar desinformados al momento de operar algún equipo energizado, siempre me gusta más presentar la parte técnica. ¿Por qué? Porque ya aquí nosotros estamos dando cuenta de cómo realizar estos trabajos. Y si no los hacemos nosotros, el cómo evaluar el contratista que nos haga el trabajo. Porque muchas veces la desinformación de este tipo de estudios nos hace entregarnos, nos hace recibir más bien ciertos estudios que no están bien realizados. Entonces, pues aquí la importancia es para todos, ¿verdad? Es para tu equipo, es para tu persona, es para tu personal. Entonces es aquí donde me gusta hacer bastante énfasis en la parte técnica y en algunos métodos para que estemos bien informados, ¿verdad? Entonces, para comenzar, son con las bases principales para poder realizar un estudio de arc flash. Entonces, lo principal que debemos de tener nosotros proveedor, nosotros contratista, nosotros maquiladora, empresa que estamos solicitando el estudio, pues es un diagrama unifilar actualizado. Si ese diagrama unifilar no está actualizado, pues se tiene que realizar las tareas necesarias para actualizar este diagrama unifilar. Cabe mencionar que la información que debemos de tener en este diagrama unifilar es prácticamente toda la información que tengamos en nuestra red eléctrica. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de los principales elementos que constituyen un sistema eléctrico industrial. Sin embargo, más adelante también voy a mencionar cuáles son toda la información que debemos de tener. Por ejemplo, los transformadores. Los transformadores pues es el principal, es el corazón de nuestra red eléctrica, porque pues es la que se encarga de transformar esa tensión de suministro y podernos ofrecer cierta potencia de utilización. Entonces tenemos que tener la información de todos los transformadores, tenemos que tener la información de su potencia, de su impedancia, configuración, tipo de tensión, etc. Entonces, esta información es bastante esencial para el estudio de arc flash. Y seguido de los transformadores, pues necesitamos también la información de los tableros principales o hasta donde sea el alcance del estudio. Si es, por ejemplo, hasta los tableros derivados, pues necesitamos la información desde los transformadores, tableros principales, tableros derivados,
hasta donde sea el alcance. Entonces tenemos que tener la información completa de estos tableros, tenemos que tener la información de las protecciones instaladas en los tableros principales y tenemos que tener también en cuenta mucho la parte de este tipo de equipos, que son los equipos inductivos. En este caso aquí les pongo un motor. ¿Por qué un motor? El motor está considerado siempre en la evaluación de un estudio de arc flash para poder revisar cuál es el evento o el peor evento de falla que podemos tener en nuestra instalación, ya que el equipo inductivo, en este caso es un motor, es un equipo que transforma la energía eléctrica en un movimiento. Y cuando tenemos un corte de energía provocado por una falla, por inercia nuestro motor sigue con algún movimiento por ciertos segundos. Y nuestro equipo se convierte de ser un equipo consumidor de energía a, con el giro de inercia, producir corriente eléctrica, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar si la maquiladora tiene 50, 60 motores arriba de 150 HP, pues es una aportación de corriente de cortocircuito bastante importante que se tiene que considerar para el cálculo de cortocircuito y por consecuencia el de arc flash. Entonces se tiene que tomar toda la información. Esta información es la información general, por así decirlo. Sin embargo, aquí les muestro un ejemplo de un diagrama unifilar capturado en el software SKM Power Tools, donde, si podemos observar, tenemos desde la acometida, tenemos la protección principal de esa acometida, tenemos una impedancia que es un cable que es el que se encarga de suministrar o de hacer la conexión desde la acometida hasta la subestación compacta. En este caso particular, esta planta tiene 3 transformadores de distribución, cada transformador con su protección de vida y tiene su información técnica detallada de cada uno de los transformadores. Seguido de ese transformador, pues tenemos ya los conductores alimentadores de cada uno de los tableros principales. Y ya por dentro, pues tiene una configuración de enlaces que eso ya va a ser por parte del diseño del sistema eléctrico, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que tenemos que realizar. Hacer un levantamiento de toda esta información técnica para poder correrla en nuestro software. ¿Cómo es la secuencia de la realización de cálculos para poder determinar la energía incidente? Para poder nosotros saber qué equipo de protección personal adecuado necesitamos. Bueno, como les comentaba, con el diagrama unifilar, primeramente, se procede a realizar el estudio de cortocircuito. Después que tengamos ya el valor de cortocircuito en cada uno de los buses de nuestro sistema eléctrico, se calcula el cortocircuito de arco y se evalúa el tiempo de apertura del dispositivo que protege el bus que estamos evaluando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos una alimentación principal, tenemos un tablero derivado. Nosotros el tablero derivado lo tenemos alimentado con una protección. Tenemos que tener una protección siempre alimentando el bus de nuestro tablero derivado. Entonces, conociendo el valor de cortocircuito y conociendo el tiempo de la apertura de la protección que esté aguas arriba de ese bus, pues nosotros podemos calcular cuál es el tiempo de respuesta de esa protección. Entonces podemos determinar cuánta energía vamos a tener en ese punto en caso de tener una falla de cortocircuito, ¿sí? Entonces ya de ahí podemos evaluar el nivel de riesgo que ese tablero determina al momento de que se trabaja energizado. En esta diapositiva voy a explicar un poco lo que comenté sobre cortocircuito tiempo, ¿sí? Donde del lado izquierdo primeramente vamos a observar una falla de cortocircuito. En este caso es un poste a lo mejor de transmisión que tuvo una falla o algún golpe, no lo sé, y tiene una falla de cortocircuito. Cuando tenemos la falla de cortocircuito, le vamos a sumar el tiempo donde la protección va a operar. La protección va a depender del tipo de protección que sea. A lo mejor va a ser una protección magnética, una protección termomagnética o una protección térmica únicamente. Por ejemplo, como un fusible, pues el fusible tiene una curva de daño porque este fusible no se puede restablecer. El fusible ve la falla
ve un aumento de sobrecorriente y ¿qué pasa? Se funde. Al momento de fundirse, lo que hace es que interrumpe el flujo de la corriente y dejas liberada tu falla. Entonces, a lo mejor una unidad de disparo electrónica puede observar una falla de cortocircuito. Entonces, la falla de cortocircuito depende cómo esté la configuración de tu interruptor, pues va a haber un tiempo de respuesta de esa protección, que es la que les comento aquí. Entonces, vamos a regresarnos. Tenemos una falla de cortocircuito, tenemos un tiempo de apertura de nuestra protección, entonces ya al final, con este tiempo y con esta corriente, nosotros podemos determinar cuántas calorías sobre centímetro cuadrado vamos a obtener en ese punto. Entonces, ya una vez que tenemos la información de nuestra corriente de cortocircuito y nuestra coordinación de protecciones, podemos determinar el tipo de riesgo, o más bien el nivel de riesgo que podemos tener en ese tablero. Bueno, ahora espero que haya quedado algo claro la parte del tiempo corriente del estudio de Arc Flash. Ahora, hay algunos métodos, porque siempre nos preguntan, ¿verdad?, cuáles son las soluciones para poder hacer que nuestras instalaciones sean menos riesgosas. Es aquí donde siempre les recomiendo: no hay equipo de protección personal mejor que el trabajar desenergizado. Claro, existen eventos que es imposible, ¿verdad?, realizar una operación de paro de energía, porque vos paras, no sé, producción, paras media planta, alguna maquinaria, entonces pues forzosamente tienes que operar ese equipo energizado. Entonces es aquí donde sí, primero se evalúa la actividad a realizar, y si no puedo trabajar desenergizado, pues es aquí donde entra este tipo de estudios, donde tú ya vayas con tu equipo preparado para poder operar. Entonces, ¿existen métodos de reducción? Claro que existen. Es donde aquí entramos la parte del analizar siempre los resultados que arrojan en este tipo de estudios, y siempre tratar de que nuestros clientes tengan la mejor instalación y el mejor equipo preparado, porque a lo mejor en nuestro estudio nos salen calorías muy elevadas y por consecuencia necesitamos un equipo de protección personal bastante robusto, que va a ser bastante complicado operar en caso de hacer una maniobra en ese tablero. Entonces, aquí les voy a mencionar únicamente 3 métodos, por así decirlo, de reducción de Arc Flash, donde existe tecnología de sensores de luz y corriente. Estos sensores se instalan en las subestaciones principales, donde están siempre observando el nivel de luminosidad que está dentro del tablero, y están observando el nivel de corriente que está pasando por los conductores principales, por así decirlo. En caso de un evento de falla dentro del equipo, va a detectar el nivel de corriente y va a detectar una luminosidad mayor, por así decirlo, a la nominal normal que tiene el tablero. Manda a accionar las protecciones electromagnéticas. Este tipo de tecnología reduce ampliamente el nivel de energía o el nivel de incidencia, porque son muy rápidos. Entonces, al momento de la falla, el equipo de protección personal, el equipo de protección eléctrica lo que hace es operar en cuanto observa la falla de arco. Entonces, se pueden instalar, sin embargo, son bastante caros. Es igual que el siguiente dispositivo, que son sensores de presión. Es prácticamente el mismo trabajo que hacen los sensores de luz y corriente, pero en particular está sensando la presión que está dentro del tablero. Entonces, al momento de tener un Arc Flash, como les mencionaba al principio, tenemos una onda expansiva, por así decirlo, o un golpe de fuerza. Entonces, ese sensor detecta la presión distinta a la operación normal del tablero y manda una señal a la protección y se abre, se apertura. Entonces, reduce el nivel de energía incidente, porque estás limitando la falla a unos simples segundos o milisegundos. Pero mi recomendación es siempre mejor realizar una coordinación de protecciones dedicada. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros hagamos los ajustes de los dispositivos de protección
contra sobre corriente en base a un estudio de coordinación dependiendo de las curvas de disparo o de daño de los dispositivos. ¿Cómo realizamos esto? Pues tratamos de reducir el tiempo de operación entre protecciones al mínimo. Entonces aquí lo que hacemos es de que reducimos el tiempo. A lo mejor puede ser que ponga un interruptor principal de 200 amperes y en algún momento de la instalación tengo un interruptor derivado de ese principal de 150 amperes. A lo mejor nominalmente son de diferentes corrientes, pero a lo mejor el ajuste del principal lo tengo en mínimo y el del secundario en máximo, entonces yo tengo un tiempo bastante alargado en mis curvas de disparo entre cada dispositivo. Entonces, si yo tengo una falla en mi dispositivo secundario y no apertura por X o Y razón, mi dispositivo de protección secundario no lo va a ver, o sí lo va a ver, pero en bastante tiempo. Entonces es aquí donde tratamos de reducir esos tiempos de operación. Aquí podemos ver al lado derecho un diagrama logarítmico de dos curvas una curva es de daño, esta es de un fusible y esta es una curva de disparo de un interruptor principal. Entonces es aquí donde este espacio tenemos que cuidarlo y reducirlo un poco para que nuestras protecciones operen adecuadamente. Claro, siempre cuidando la coordinación de nuestros cables y nuestros dispositivos de protección contra sobrecorriente. ¿Y cuáles son los métodos para realizar los estudios? En este caso, Grupo Miselec, el departamento de proyectos, utilizamos el software SKM Power Tools. Este software es un software especializado de potencia eléctrica, donde aparte de realizar estudios de cortocircuito, coordinación de protecciones, AR Flash, pues también podemos realizar estudios de flujo de potencia, estudio de flujo de armónicos, estudios de desbalance, etc. Pero particularmente nosotros lo utilizamos para realizar el estudio de AR Flash. Entonces, también es muy importante saber qué tipo de software son utilizados por los ingenieros que están haciendo la evaluación eléctrica y que estén utilizando las normas y procedimientos actuales para poder entregar la información de tu estudio, ¿no? Entonces, esto es uno de un ejemplo del etiquetado que debe de llevar el equipo. Ya vimos bastante información sobre riesgos, métodos, importancias. Entonces, ya una vez que se hace toda la parte del estudio de arco eléctrico, el levantamiento del diagrama unifilar, la actualización, pues tenemos que poner nosotros evidencia para que el personal que vaya a operar el tablero tenga todo lo necesario para poder seleccionar su equipo de protección personal. Entonces, la importancia de esta etiqueta, pues más que nada es como lo mencionamos en la diapositiva, es el cambio, ¿verdad? Es el cambio de tratar de hacer que nuestro personal sea más consciente, nosotros mismos ser más conscientes al operar con energía eléctrica en nuestros equipos. Entonces, una de las ventajas con las etiquetas, pues se tiene una clara identificación de los dispositivos. Como vemos del lado izquierdo, vemos una etiqueta de un color naranja donde tiene una leyenda de advertencia. Nos está advirtiendo que en ese tablero existe un riesgo de arco y choque eléctrico y que este es el equipo de protección personal que se necesita para poder trabajar en el tablero únicamente cuando esté energizado, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo vamos a ver la protección de arco eléctrico, donde nos menciona la distancia de trabajo que tenemos que estar operando el tablero, la energía incidente en calorías sobre centímetro cuadrado, que es lo que les mencionaba, el límite de arco eléctrico, que es el límite donde nosotros podemos hasta delimitar el área de trabajo para que no exista persona que no tenga equipo de protección personal y pudiera llegar a sufrir alguna quemadura, algún golpe. Y pues el nivel de riesgo de este tablero. La protección contra choque eléctrico, viene el nivel de tensión que puedes tener una electrocución con cubierta removida, que en este caso es 208 volts en corriente alterna, el límite de aproximación en función de la tensión nominal del tablero, el límite restringido y la clase de guantes que el operador necesita portar para poder realizar operaciones. Entonces, ya en la parte de abajo viene la identificación del tablero o bus que debe llevar la etiqueta.
Entonces ya del lado derecho vemos una etiqueta con una leyenda de peligro donde nosotros recomendamos cuando hay tableros que presentan energías incidentes mayores de 40 calorías sobre centímetro cuadrado, no se trabaja energizado. Esta recomendación la realizamos meramente por la parte de los equipos. Es bastante peligroso esa incidencia. Imagínense en este caso, por ejemplo. En este caso vemos que es un bus. Como es lado línea, muy seguramente es el lado línea es prácticamente el secundario del transformador. De un transformador bastante grande, no sé, de un 2000 kVA, 3000 kVA, donde tenemos una energía incidente de 86.4 calorías sobre centímetro cuadrado. Imagínense, una energía incidente de 20 calorías sobre centímetro cuadrado ya es bastante peligrosa. Imagínense un arco eléctrico de 86, pues no. Entonces es aquí donde, aunque traigas un traje de 100 calorías, es bastante peligroso porque vas a sufrir lesiones, a lo mejor no fatales, pero las lesiones van a presentarse. Entonces, esto es un ejemplo de las etiquetas que se presentan al momento de realizar estos estudios de arco eléctrico. Ahora, como les mencionaba, la energía incidente. La energía incidente, aquí lo vamos a ver, es muy importante conocerla, ya que aquí vamos a evaluar el equipo de protección personal adecuado. Del lado izquierdo vemos un equipo de protección con un casco simple y una careta para la protección del destello. Tiene sus guantes dieléctricos con su guante de protección de carnaza y observamos que tiene un desarmador dieléctrico. Entonces este operador ya conoce la energía incidente que está en ese tablero, conoce la clase de guantes que tiene que utilizar, entonces él ya opera energizado el tablero. Y del lado derecho ya vemos un equipo de protección personal un poco más distinto, donde ya no es un casco simple, es una capucha. Probablemente ya sea un equipo de 20 o mayor calorías. Entonces puede ser de 40, puede ser de 20. Entonces estos equipos ya son un poquito más robustos por la parte de la energía incidente. Entonces este tipo de trajes, una vez que se realiza el estudio de arc flash, nosotros podemos determinar qué equipo de protección personal debemos de adquirir para que nuestro equipo técnico o nuestro personal opere en nuestras instalaciones. Antes de terminar, quiero mencionar estas 4 letras de seguridad que me gusta mucho mencionarlas porque prácticamente es como un resumen de todo lo que hemos platicado en estos minutos, ¿sí? Donde la primera letra, que es la predicción, donde en esta predicción entra la parte de la realización de los estudios de arco eléctrico, la evaluación, el levantamiento, la corrida en los software. Toda esta predicción es para saber qué es lo que sucedería en caso de una falla. La número 2 tenemos la prevención. Entonces, ¿cómo podemos prevenir este tipo de eventos o de fallos? Pues con cambios en los ajustes o con equipos que nos ayude a disminuir los valores de energía incidente, como les mencionaba, los sensores de luz, corriente y de presión. Tenemos como tercera parte la protección, donde aquí es ya encontrar el equipo de protección personal adecuado y a lo mejor ciertos equipos o permisos de trabajo para poder realizar las operaciones. Y por último, la publicación, donde aquí ya es el etiquetado de equipos y la capacitación de tu personal para que estén familiarizados con las etiquetas y con la información que se presenta en las mismas, como la energía incidente. Si dice que ese tablero puede tener una energía incidente de 15 calorías sobre centímetro cuadrado, pues que el personal sepa que tiene que portar un traje de mayor de 15 calorías, a lo mejor no de 20. Entonces es aquí que les menciono estas 4 letras de seguridad, donde si las seguimos al pie de la letra, donde seguimos sus recomendaciones, pues podemos tener unas instalaciones bastante seguras. Y por último, como conclusiones, únicamente quiero agregar este listado, donde como primera instancia tenemos que siempre hay que considerar los riesgos. Es muy importante la parte de evaluar qué es lo que estamos haciendo nosotros como operador en nuestra instalación y si nuestra instalación es adecuada para poder trabajar energizada. Si no es así, pues claro, hay que reportarlo a quien corresponda para que se hagan las modificaciones pertinentes. Ahora,
Aquí también entra la parte de evaluar siempre las instalaciones, el saber cómo están nuestras instalaciones eléctricas, si bien o mal, o en condiciones seguras o inseguras. Conocer al flash. Es muy importante la capacitación de personal y que conozcan los riesgos que un evento de falla puede llegar a tener en su persona, ¿no? Para que esto nos haga un poquito de conciencia y no trabajemos solamente porque el trabajo tiene que salir, sino que lo estamos realizando con condiciones seguras y siempre cuidando a nuestra persona. La capacitación al personal y los métodos correctos de cálculo. Es muy importante el considerar las normativas y estándares que se están aplicando en los estudios de cortocircuito coordinación y que también los software sean verídicos. Entonces, que los software no tengan licencias que son apócrifas. Toda esta información es bastante importante para poder alcanzar la mayor calidad y la mayor certeza de nuestros equipos de protección personal, ya que no estamos hablando de cualquier estudio, estamos hablando de un estudio para cuidar a las personas, ¿sí? El equipo de protección personal adecuado, siempre es importante tener a la mano y que el personal tenga la facilidad de poder usar un equipo de protección personal adecuado. Y por último, mencionar el cumplimiento normativo. No dejar por parte las normas donde nos exigen, ¿verdad?, tener este tipo de estudios por cuidar a nuestro personal. Y antes de terminar, quería mencionar que en Grupo Miselec, aparte del servicio de realizar todos estos tipos de estudios, tenemos personal altamente capacitado que realiza el levantamiento de las instalaciones eléctricas, la actualización de los diagramas unifilares, la corrida de estudios de cortocircuito, coordinación y arco eléctrico. También tenemos personal capacitado para realizar estudios de simulación de flujo de potencias, estudios de calidad de la energía y todo lo que conlleve la mejora de nuestros sistemas eléctricos. Además, que Grupo Miselec también tenemos la facilidad de ofrecer las herramientas adecuadas, herramientas dieléctricas y equipo de protección personal adecuado según sean tus necesidades. Bueno, espero que toda esta información haya sido de bastante utilidad para todos nosotros. Mi nombre es José Ángel Velázquez y fue un gusto estar con ustedes. Gracias. Miselec, material eléctrico directo de fábrica.